Segundos y la compartimos. Bueno, entonces creo que ya están viendo toda la presentación, ¿cierto? Sí, señor, ya. Excelente. Bueno, entonces empezamos con esta pequeña charla sobre la historia perdida del Dion Button de Carlos Coriolano Amador. ¿Por qué es una historia perdida? Muchos años no se tenía conocimiento sobre este auto. Los historiadores, la misma prensa había olvidado este pequeño fragmento de la historia colombiana. Y también es importante mencionar que de Dion Bouton, que fue una marca francesa muy importante a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, también fue un poco olvidada. Digamos que eso es muy importante mencionarlo para entender un poco nuestro título. Entonces, me parece muy importante que arranquemos un poco explicando la historia de quién fue Carlos Coriolano Amador Fernández. Entonces, Carlos Coriolano Amador Fernández es una persona que nació en Medellín, más o menos sobre 1835. Él estudió Derecho Civil, Comercio y Comercial y Minero. Él pues, nació en una familia muy pudiente, de personas de la costa, más que todo de Cartagena, que se radicaron en Medellín y allí empezaron una incursión bastante fuerte sobre lo que ha sido eh, la industrialización, si se puede decir, o la tecnificación de la economía antioqueña. Entonces, el señor Amador, de gran estirpe, muchos lo consideraron como un pionero en varias áreas técnicas de Colombia, y tuvo diferentes temas importantes dentro del desarrollo de la historia, como yo decía, económica de Antioquia. Un ejemplo de ello es, él fue uno de los pioneros nuevamente de tomar todo el tema de la minería de oro, algo de plata en de todo el sector antioqueño, y generó, digamos, lo que fue la mina El Zancudo, que hoy en día, si no estoy mal, sigue trabajando, y aparte de eso conectó lo que es Medellín con Río Negro con una ruta muy importante, incluso para que parte de su carro pudiese transitar. Um, Él estudió parte en Jamaica, algo en Londres y vivió mucho de su tiempo viajando, conociendo, buscando nuevo conocimiento para traer al país. Entonces, eso es muy importante. También pues hay que referirse a él como de pensamiento liberal en la época. Entonces, para ello es muy importante entender un poco el contexto de lo que va a ser Colombia durante el siglo XIX y sobre todo inicios del siglo XX. Recordemos que en esta época tenemos un poco todo el tema de violencia, tenemos una visión de construcción de Estado-Nación un poco dividida entre ambos bandos, y esto hace que sea muy complejo poner al país de acuerdo en lo que va a ser su desarrollo, pero vemos que los liberales en estos años tuvieron la batuta en la creación de lo que fue la industria colombiana como tal. En este caso, pues, bajo este liderazgo de los liberales, empezamos a tener misiones eh, de misiones de personas que vienen al país desde Europa, más que todo, para mirar cómo va a ser la tecnificación de la parte minera del país, temas de industrialización, por ejemplo, en el tema del sector de los textiles, más que todo, por ejemplo, en Samacá, con una de las primeras fábricas que hay en el país y más que todo en América Latina. Tenemos también la traída de nuevas tecnologías que hacían que fuera mucho más fácil la explotación minera, y la conexión y el conocimiento que traían desde Europa estas personas, que era muy importante. Entonces tenemos altos flujos migratorios de ingleses, de alemanes, franceses, que se sitúan más que todo en la parte norte de Cundinamarca, Antioquia y parte de Santander. Esta va a ser la zona como tal de gran desarrollo que va a tener el país durante esa época. Desgraciadamente, pues al no ponernos de acuerdo en el modelo de desarrollo del país, surge la Guerra de los 1000 días y con ella también la independencia de Panamá. Entonces el país queda un poco relegado, digamos, en estas visiones de, de industrialización, y es, digamos, un poco el contexto que tenemos dentro del territorio colombiano. Para ello también toca explicar un poco, entender qué es lo que sucede a nivel internacional. Entonces tenemos
que los estados-nación ya empiezan a estar mucho más fuertes, empezamos a tener unas grandes ideas sobre lo que va a ser la democracia, se empieza a forjar la democracia como tal que conocemos hoy en día, algo innovador, empezamos a ver, digamos, mucha más participación de las personas, los movimientos políticos, sociales, culturales, y esta época se va a llamar la Belle Époque, la Bella Época, que va a tener como centro y eje central lo que es París, y por eso es que se va a denominar la ciudad luz, porque va a ser una ciudad bastante fértil en el tema de crear nuevos movimientos culturales, artísticos, y tenemos el surgimiento de artistas interesantes y muy importantes como Monet. También tenemos que tener en cuenta que es un momento que la tecnología toma un papel muy relevante en el desarrollo de las economías, y esto hace que muchas personas sean soñadoras sobre el futuro, sobre lo que va a ser nuestro mundo, una gran confianza sobre la ciencia y todas estas cosas que se vienen como tal. Entonces, esta bella época es el escenario perfecto para la generación de nuevas ideas. Un ejemplo de esto que vamos a ver más adelante es, por ejemplo, se crea la bicicleta como medio de transporte. Los automóviles empiezan a haber un gran desarrollo sobre los primeros automóviles, más que todo encabezados por de Dion Bouton, que es la marca esencial y la esencia del automovilismo contemporáneo que hoy tenemos. Las primeras ideas de los automóviles vienen desde acá. Entonces, es muy importante tener todo esto en cuenta para poder entender qué es el primer automóvil y su importancia como tal. Entonces, les voy a comentar un poco sobre Albert de Dion, quien nació en Nantes en 1856. Pues de una familia muy adinerada, nació incluso con el título de conde ya directamente, prácticamente. Esto hace que su importancia en el mundo sea mayor a la de otras personas en su momento. Entonces, Albert en sus primeros años tuvo mucho interés en todos los temas mecánicos, de la ciencia, y estuvo muy interesado sobre estos temas. Luego, pues obviamente de su infancia, de haber crecido, vivir su escuela y todo esto, él viaja a Múnich, Alemania, y termina algunos de sus estudios, y ahí es donde nace un poco esa idea de él, de la idea del automóvil. Entonces, la idea del automóvil, en esa época no estaba contemplado que una carroza fuese movida por algún mecanismo mecánico, ya que en esos tiempos todo era con tracción animal. Y esta tracción animal era lo más común, tradicional, y nadie se imaginaba los grandes buses que hoy tenemos, los grandes camiones transportando materiales. Toda esta revolución empieza con él y con esta gran idea que es construir un automóvil que se mueva autónomamente sin el uso de animales ni de otros tipos de ayudas fuera de la tracción mecánica dada por la ciencia. Esta idea de él lo llevó, digamos, a emprender y empezar a buscar dentro de París personas que estuvieran, digamos, un poco arraigadas con esas ideas de ellos principalmente. Y en eso él encuentra una pequeña tienda de juguetes científicos, donde está el señor Trepidot, que es un ingeniero, y el señor Georges Bouton. Estas dos personas eran familiares, curiosamente. La hermana de Georges Bouton estaba casada con Tropedeau, y estas dos personas pues hacían juguetes de vapor. Entonces, toda esa gran mecánica que había surgido a partir del primer ferrocarril, esas grandes cantidades de hierro, de metal que se tenían que utilizar para crear esta gran maquinaria, ellos la convertían en cosas muy pequeñas para divertir a los niños, para enseñar, y esto hacía que fuese muy interesante y sobre todo animó mucho a Albert de Dion y encontró que esa tecnología enorme, esas grandes calderas que estaban en algunos barcos, incluso en los primeros trenes, se podía convertir en algo pequeño que podía ser utilizado y colocado en las pequeñas carrozas que jalaban los caballos para poder así crear su visión del automóvil. Esto es muy importante también. Entonces, aquí empieza, digamos, lo que es la historia de la marca de Dion Bouton et Trepidot, de Trepidot.
Estas tres personas emprenden una carrera tecnológica para empezar a diseñar esos primeros carros y lo que hacen es lo que ustedes ven ahí al fondo de la pantalla, que es una carroza, como se puede ver, con un motor de vapor enorme, que pues obviamente si uno lo empieza a pensar de cierta manera, pues no era muy funcional en el sentido que gran peso adelante, poco peso atrás, entonces no era un vehículo muy estable. Aparte de eso, como fue el primer diseño que ellos realizaron en 1983, entonces tuvieron grandes inconvenientes. La idea del motor que ustedes ven en esa imagen es que iba a ser montado en pequeños barcos para el ejército francés, pero eso fracasó. Y también fracasó el vehículo porque tan pronto lo pusieron en funcionamiento, él se quemó. Y como ese momento él era una persona tan importante y era denominado como el Playboy de esa época de París, porque un hombre con plata, muy bien presentado, con muy buena presencia, hacía que todos estuvieran pendientes de lo que él hiciera. Y entonces salen las noticias, el gran desastre de los barcos, el gran desastre del carro, y lo que hace su padre es desheredarlo. En ese momento, al desheredarlo, pues él queda prácticamente sin muchas cosas, pero aún así quería seguir emprendiendo y quería salir adelante con su idea, y ya tenía una principal idea. Entonces, pese a estas problemáticas sociales que se generaron con este vehículo, él continúa adelante con su idea y esto llevó a la creación de un segundo modelo un poco más pequeño, que es el siguiente. Como se dan cuenta, entonces tenemos ya una caldera un poco más pequeña, que funciona a vapor, y él sentado atrás. Eso era denominado un triciclo. Los primeros vehículos no eran de 4 llantas, eran de tres llantas como tal, no de 4, sino de 3. Uno por el peso, dos porque no había una visión como tal de que era un vehículo, ni tenían una visión de cómo debía ser. Entonces ustedes se dan cuenta, no tiene bumpers, no tiene luces, no tiene carrocería, no tiene nada de estas cosas y se asemeja más a una moto porque hasta ahora se está innovando y se está mirando qué es lo que debe ser un vehículo y cómo debe ser creado. Entonces, con el tiempo y con mucho esfuerzo, él logra perfeccionar todos sus modelos al lado de Button y empiezan a crear grandes máquinas impresionantes. Por ejemplo, el que ven ustedes a la izquierda es una especie de bus, pero no es un bus, es un tractor. Y al lado derecho, pues es uno de los primeros vehículos también de vapor. Incluso en esa época, curiosamente, empiezan las primeras competencias entre los desarrolladores de los primeros automóviles. Entonces, él no está solo, hay otros aparte de él que también están innovando y están buscando mejorar esto. Un ejemplo de esto es Mercedes-Benz, que es la marca que crea el primer auto a combustión de la historia. En este caso, pues, una anécdota muy interesante es que con la creación de su segundo y tercer modelo, él incurre una competencia con una fábrica muy cercana a donde él estaba, que también diseñaba autos, y el ganador de esa carrera, que era como un cuarto de milla, una carrera sobre una recta, fue el carro de Dion Button. Alcanzó más o menos 60 kilómetros por hora. La calle era un poco corta y los espectadores pues quedaron muy anonadados un poco cuando se dieron cuenta que se les estaba acabando la vía y se iban a estrellar. Pero el carro tenía muy buenos frenos, pudo parar y pues eso fue la sensación del momento y se empezó a masificar un poco el tema del vehículo como tal y el uso que se le estaba dando más que todo en Francia. Para ello, entonces, pues ya tenemos diferentes constructores en Europa. Mercedes-Benz ya está con Daimler, está haciendo unos carros muy interesantes. Y ahí es cuando se da la Exposición Universal de París, donde pues se presenta la Torre Eiffel, se presentan ideas muy importantes de la época, sobre todo en 1989, que se da la feria, y ahí es cuando llega el primer auto de combustión interna, de gasolina. Y este carro que diseñó Mercedes no alcanzaba las 600 revoluciones por minuto. Digamos que hoy en día un carro actual, ustedes pueden ver que las revoluciones mínimas del carro están sobre las 600, 800 revoluciones y pues girar un motor a 600 revoluciones en ese momento era
una cosa absurda y loca porque se podía desarmar y se podía dañar. Entonces, en esta época ya tenemos marcas como Citroën y Peugeot que están muy detrás de estas ideas y toman un poco la vanguardia sobre De Dion Botton en el mercado. Entonces, pues el señor Botton y De Dion están muy preocupados por el tema, empiezan a investigar, a indagar cómo hacer sus primeros motores a combustión, incluso los primeros motores que ellos compran, según la historia, los compran a Mercedes y ellos empiezan a mirar cómo es el funcionamiento. Ellos encuentran que para poder sobrepasar los límites del motor del momento, tenían que jugar con el sistema de ignición, el sistema de la electricidad, de cómo se repartía por los pistones y en qué momento se daba la explosión de la gasolina para que fuera exacta y poder subir un poco más las revoluciones. Ellos lo logran controlar la chispa de la ignición del carro y a partir de esto logran que su vehículo, su motor, logre las 3000 revoluciones por minuto. Esto rompe con todo lo que había anteriormente. Y esto hace que muchas marcas que estaban intentando desarrollar cosas, que estaban detrás de los inventos de Daimler, Mercedes, busquen nuevas alternativas diferentes para exportarlas a nivel mundial, sobre todo, por ejemplo, a Estados Unidos eh, y a América Latina de cierta manera. Entonces, con esto tenemos una cosa muy importante y es que De Dion Botton empieza a vender sus motores a diferentes marcas, como Packard, que es una marca muy importante de principios del siglo XX, que luego quiebra desgraciadamente, pero los carros eran muy finos y muy importantes y muchos dirigentes del momento utilizaban Packard, sobre todo en Estados Unidos y en América. También lo utilizaban los Pister Arrows, que eran carros muy importantes del momento, e incluso con el desarrollo del motor a combustión que logra Botton, genera el primer motor V8 de la historia. No fue Ford el que lo diseñó y lo desarrolló. Ford lo patentó, que fue muy diferente. Entonces, acá uno se empieza a dar cuenta que De Dion Botton, la marca, venía con cosas muy importantes y muy innovadoras que se empezaron a ver desde los años 30 y 40 luego de la Segunda y Primera Guerra Mundial. Eso marca un poco los hitos, incluso los motores rotativos que se utilizaban en los primeros aviones de hélice, los diseñó De Dion Botton. El problema es que esto nunca salió a la historia, nunca se mostró. Luego se conocieron un poco las investigaciones que él había hecho y se ponen a utilizar como tal. Entonces, esto también da origen muy importante a los temas de la aviación, a combustión de la Primera Guerra Mundial. Entonces, aquí vemos otro hito muy importante de la marca que no se conocía y que hasta hace muy poco tiempo se empieza nuevamente a desempolvar para mostrar la importancia del automóvil y decir que Francia fue uno de los grandes pioneros en los primeros momentos del desarrollo de estos aparatos. Entonces, luego de todo esto que les cuento, llegó el gran modelo de ellos que es el vis-à-vis voiturette. El vis-à-vis significa cara a cara, ya vamos a ver por qué. Voiturette es pequeño automóvil. Entonces, ese pequeño automóvil fue los primeros a combustión, si no es el primero a combustión de pasajeros de gasolina que empieza a ser exportado a todo el mundo. Ese mismo fue el carro que el señor Amador compró y trajo a Medellín. Entonces acá tenemos el modelo, si se pueden dar cuenta. Ya tenemos las primeras llantas de caucho, o, como las que conocemos hoy en día, desarrollados por Michelin, porque Michelin también está muy presente. Y si ustedes se dan cuenta en las anteriores diapositivas, pues las llantas anteriormente seguían siendo como de carreta, madera, con algunos componentes de goma, pero no llegaban a ser como los que diseñó Michelin en este momento. Entonces, vis a vis, cara a cara, porque tenemos una silla a la izquierda y la otra silla a la derecha, eso quiere decir que siempre se van a ver las personas de frente. Lo que ustedes ven en el medio es la dirección, la caja de cambios, porque él tenía dos velocidades, y en el piso estaba lo que era el acelerador como tal, y otras palancas para poder operar el vehículo de buena manera. Acá ya entonces empezamos a mirar lo que son los guardafangos, pues para que no para el tema de
no ensuciar a las personas que estaban ahí con el barro que había en las calles, y tenemos las primeras linternas que se utilizaban. Entonces, ya ahí ya se empieza a asemejar un poco a los carros contemporáneos que hoy en día tenemos. Sin embargo, pues sigue siendo pareciendo una carreta, una carroza que se utilizaba mucho con los carros, e incluso en la parte delantera del vehículo, él tiene dos puntos de conexión para que sea jalado también por caballos en el momento que sea necesario. Entonces, este tenía un motor de un cilindro nomás. Este tenía más o menos era de 402 centímetros cúbicos. Otras personas dicen que es menos, otras que es más, pero digamos que la fuente más fiable que encontré decía 402 centímetros cúbicos. Generaba solo 2 caballos de fuerza y alcanzaba 25 kilómetros. Algunos historiadores dijeron que alcanzaba 30 kilómetros, pero la fuente más fiable que encontré decía 25 kilómetros por hora. Entonces, un diseño muy importante, innovador en su momento, y ya empieza a romper los esquemas que se manejaban anteriormente. Y aquí es la parte más importante, y es que este vis-a-vis, Voiturette, es el que compra el señor Amador. Y curiosamente es el segundo auto producido por la fábrica que el señor Amador compra. Y lo trae directamente a Colombia. Y como en ese entonces era tan compleja el tema de la movilidad, la subida de materiales, de temas que llegaban del exterior, y como era tan grande el vehículo, entonces lo tuvieron que subir al lomo de las personas, a la espalda de muchas personas, hasta llegar a Medellín. Cuenta la historia que él estaba muy emocionado por decir, les decía como, imagínate cómo me van a ver en Medellín cuando me vean andando en una carroza sin caballos, ¿qué van a pensar? Y es así como cuando él llega a Medellín, enciende su carro, cuenta la historia, y lo que hace es pasar justo a la misa a las 6 de la tarde, un domingo, si no estoy mal, y empieza a andar en su carro frente a una iglesia. La gente anonada va, se esconde, se encierra dentro de la iglesia pensando que el carro estaba poseído por el demonio, porque nunca habían visto algo moverse por sí solo sin la ayuda de animales, como lo habíamos dicho anteriormente. Es el 19 de octubre que este carro llega. Llega incluso con un conductor que el señor Amador, contrata para que le ayude con su vehículo. Entonces, el vehículo no solo llegó solo, sino llegó con chofer y aparte de eso con algunas cantinas de gasolina, pues para que pudiese seguirlo utilizando. Desgraciadamente, este vehículo pues estaba diseñado para las calles de París, calles planas, no tan empedradas, y pues obviamente si uno se fija en la topografía colombiana y sobre todo en la antioqueña, son terrenos bastante quebrados donde el carro no podía funcionar muy bien. Entonces se podía recalentar, no tenía la fuerza para subir las grandes montañas y se rompía con gran facilidad. Incluso el carro, si andó 3 veces, fue mucho, pero causó gran sensación en Antioquia y causó mucho revuelo en las personas de la época. Incluso iban a la mansión de él, allá en Medellín, solo para ver el carro y mirar qué es lo que estaba pasando y cómo funcionaba. Así el carro estuviera solo. Esta imagen es, si no estoy mal también, es de la época, ahí está el señor Amador con el primer vehículo. El primer vehículo fue de color rojo, era de 1898, de 1898. Y con el tiempo, pues como el carro fallaba tanto, no funcionaba muy bien, entonces lo guardaban, de vez en cuando lo volvían a sacar. Si el carro, lo que decía anteriormente, funcionó 3 o 4 veces en el territorio, fue mucho. Entonces, eso es muy importante. ¿Qué pasó luego de toda esta historia? Con el paso del tiempo, al ver que el vehículo no funcionaba, que el motor no estaba bien, que era muy complicado andarlo porque no había no el personal técnico ni las herramientas para ponerlo a funcionar, el vehículo fue abandonado. Entonces el señor Amador muere, el carro queda en una de sus propiedades y queda abandonado en un granero. Ya los nietos del señor Amador, cuenta la historia, que cogían el carro ya sin motor, se lanzaban cuesta abajo con él y era una manera de divertirse como tal. Sin embargo, pues obviamente la viuda del señor, muy preocupada,
por la salud y la accidentalidad que pudiese ocurrir en esos momentos, decide enterrar el carro para nunca jamás, para nunca jamás volver a ser visto. Ahí es la última cuestión que se sabe del carro. El vehículo lo estuvieron buscando, incluso se llega a decir que este está enterrado en un convento. Otras historias dicen que está enterrado en una de las propiedades de él, eh, pero nunca se ha hallado el carro. Por esa razón, el Museo de Transporte Fundación de Medellín, en 2012 más o menos, a 2015, deciden emprender la búsqueda del vehículo, buscando el carro del señor Amador. Lo buscan, incluso pensaron en crear una réplica, consiguieron un motor del mismo modelo, pero al final lo que deciden es comprar uno que encuentran en Alemania para traerlo al país. En 2015, pues lo logran encontrar, lo compran entre varios de los socios del ACLA y del museo, y lo que hacen es pasear un poco por Europa, van a Londres, compiten en un concurso de elegancia, un concurso de elegancia, ganan, compiten en una carrera de 100 kilómetros, también ganan y el carro vuelve al país. La única diferencia es que el que hay hoy en día en el Museo de Transporte de Fundación de Medellín, en Antioquia, no es del mismo año que compró el señor, sino su modelo posterior a este. Sin embargo, tienen las mismas características, es muy igual, está en pleno funcionamiento, lo han puesto a funcionar y el carro está en perfecto estado. Este es el carro que les comento, es de color morado, no lo quisieron pintar de color rojo para guardar su originalidad. Incluso el carro estuvo aquí en Bogotá, en la Feria Internacional del Automóvil de hace 2 años. Tuve el honor de poderlo presentar ante cientos de personas que se acercaban a mirarlo, y pues es un privilegio enorme poder contar esta historia a ustedes y mostrar que aquí es donde inicia la industrialización o la tecnificación de Colombia y la generación de las primeras vías hasta Lincoln, que después llega acá a Bogotá, que durante muchos años fue considerado como el primer carro que llegó a Colombia. Este, de Dion Bouton, vis a vis, Voiturette, es el primer carro que llegó a Colombia, y así termina nuestra historia. Muchísimas gracias, pero antes de esto me gustaría mostrarles un video del vehículo andando en las calles de París. Todavía no lo estamos viendo, Nicolás. Tienes que cambiar como la presentación no sé si lo tienes en YouTube o en dónde lo tienes, porque no, seguimos viendo la presentación, todavía no estamos viendo el video. ¿No se ve el video? No, todavía no lo vemos. Dame 2 segundos. ¿Ya lo pueden ver? No, aún no. Seguimos viendo tu presentación. Ahora sí, ya lo puedes empezar Lo puedes poner nuevamente, por favor. Ahí se alcanza a ver, sí. No sé si lo quieras poner desde el comienzo porque ya cuando lo vimos estaba ya muy avanzado el video. Ok, perfecto, sí. Nicolás, la profesora Ligia Echeverry nos cuenta por el chat que dice linda historia y no se imaginan las repercusiones del ingreso del carro en Colombia. Una maravilla, muchas gracias, profesora. Hace años escribí sobre el tema. Es espectacular. Bueno, tenemos una persona que también investigó sobre el carro. Excelente.
Sí, sí, no sé si la profe Ligia quiera, le activamos el micrófono y nos comparte Por favor. algo sobre el tema. Sujei, ¿nos puedes ayudar para que la profesora Ligia pueda activar? Perfecto, El profesor Guillermo Quiroga te manda saludos también. Muchas gracias. ya la profesora Ligia puede activar su Profe micrófono. Ligia, puede... Con tal de que no me vean, todo es perfecto. Tranquila, no señora, la escuchamos perfecto. Cuéntenos. Mira, yo escribí hace muchos años sobre el impacto del carro en Colombia. Es que ese primer carro hizo que en este país cambiara totalmente la cultura, la economía, la política y todo. Primero, hubo que hacer carreteras para que pudieran pasar los carros. Tuvimos que tener otro diseño de ciudades para poder tener garajes en vez de tener pesebreras, que era donde se guardaban los caballos. Tercero, teníamos que tener reglas del juego del tráfico, porque resulta que no es lo mismo tener caballos, ir a pie o ir en carro. Cuarto, cambió la arquitectura. Las viviendas necesitaban ser otro tipo de vivienda. Cuarto, importantísimo y lo más importante, se unieron poblaciones. La comunicación fue otra. Se abrió a una intercomunicación del país en donde cada municipio antes era otra cosa. O sea, esta historia del carro es absolutamente importante, el impacto en la cultura, en la sociedad, en la economía y en la política. Muchas gracias, buenísimo el tema. Vale, yo quisiera agregar otra cosa más y es que me acuerdo revisando el archivo histórico del periódico El Tiempo, a principios, bueno, a mediados del siglo XIX, escribía una columna donde se anunciaba la primera instalación del primer semáforo en Bogotá. Y el periódico decía como que no estaba muy de acuerdo con la instalación del semáforo, que eso iba a provocar más accidentes y problemas de seguridad en la época. Entonces es muy interesante también la visión de las reglas de tránsito, las reglas de juego que... Claro, totalmente, Y total. es muy importante. Lástima no haber traído a colación un poco ese tema de ese, del semáforo como tal, pero es una historia también muy bonita. Vale, Nicolás, no, pero es todo al contrario, nos abres el espacio para que más adelante podamos traer otros temas relacionados con el automovilismo, porque pues creo que a nuestros asociados también les interesaría que generáramos otros espacios a futuro como estos. Entonces, mil gracias a la profesora Ligia por compartir con nosotros eh, esa experiencia y su aporte también súper interesante. Muchas Nicolás, a ti gracias. mil gracias Sí, también. no, agradezco mucho y creo que en el público está Robert Moore, el expresidente del Club Colombiano de Automóviles Antiguos y Clásicos. Él me ayudó a investigar bastante sobre el vehículo y gracias a él hay mucha parte de esto construido. Bueno, vale, mil gracias. Ahora vamos a proceder, Adriana, no sé si compartes pantalla para hacer la rifa del obsequio que el aliado Nissan ha enviado para compartirlo en esta conferencia. Y pues va a estar a cargo la rifa de uno de los miembros del Comité de Vigilancia de la Cooperativa, el profesor Henry Corredor. Lo malo es que el profe Henry no va a poder participar en la rifa, pero bueno, el resto sí. Adriana, ¿nos compartes? Sí, señora, ya estoy acá Mientras, compartiendo. mientras, mientras tú nos vas compartiendo pantalla, pues también nos acompaña el profesor Augusto Carrillo, presidente del Consejo de la Cooperativa de Profesores. Profesor Carrillo, ¿puede habilitar su micrófono para sus palabras? Bueno,
Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. No, muy grato. Muchas gracias a Nicolás por su charla, por compartir y sobre todo pues por darnos esa lección de que en medio de tremenda juventud se interese por temas que si bien digamos pueden ser del interés de los jóvenes, eh, digamos la historia en sí, el recurrir a buscar y a indagar sobre los orígenes de las cosas, pues a veces no es tan habitual. Sin embargo, es muy grato saber que tenemos una nueva generación de investigadores, de historiadores, así tu formación no sea necesariamente en historia, pero digamos que ya empiezas a desarrollar este gusanito de la investigación de los hechos que nos precedieron en nuestra existencia. Eh, Muy grato y muy revelador la, la charla, también el complemento de la profesora Ligia. Ayer también compartimos espacio de alguna manera con la profesora Ligia. Y pues es muy grato saber también que hay esa perspectiva desde los estudios de la sociología para un tema que a algunos de pronto a veces les parece como trivial, pero que realmente termina siendo trascendente para la vida, la economía, la dignificación de las condiciones de vida, el desarrollo, en fin, todos los aspectos que pueden tocar a una nación y a una sociedad. Y pues me parece que ha sido mm, un muy buen abrebocas para esta víspera de Día del Padre, que ha sido como el motivo de este encuentro, mm, que pues la cooperativa sigue pendiente a pesar de los confinamientos y demás, eh, eh, que, que las fechas no pasen, las distintas fechas. Hace ya un mes celebrábamos también el Día de la Madre, celebramos el Día del Maestro y ahora, del maestro y la maestra, ¿no? Y ahora, pues, con motivo el, del encuentro de mañana de los padres, pues tener unos pensamientos para ellos, tener un detalle, así sea compartiendo una actividad, yo diría lúdico-académica, muy interesante. Y pues me parece que es una oportunidad de encuentro en medio de las vicisitudes, de acercarnos la cooperativa en este nuevo impulso y en estas nuevas circunstancias que se dispararon de alguna manera, a pesar de que nosotros teníamos desde el Consejo de Administración la perspectiva de entrar en el mundo de la virtualidad, de los servicios electrónicos y demás, digamos que nos vimos empujados por las circunstancias a acelerar todos esos procesos y creo que ha sido afortunado. No olviden que de todas formas también el servicio presencial con los debidos cuidados y los protocolos necesarios se sigue ofreciendo, no permanentemente todos los días, pero ustedes reciben la información donde se consignan los días de atención presencial, pues porque también entendemos que eh, para algunas diligencias y algunas circunstancias también igual se hace necesario hacer la presencialidad. Pero digamos que aquí, ante todo, es honrar también a toda la familia en cabeza, pues por la fecha de mañana de los padres, ya lo hicimos, como dije, en cabeza de las madres, y seguramente que sin olvidar las fechas recientes que asociaríamos un poco a los hijos con las fechas que si bien fueron luctuosas del 7 y 8 de junio, eh, que conocemos también como los días del estudiante, pues también son motivos
de reunión, motivos de recogimiento, quisiera mandar un mensaje también a los aires, a los cielos o al éter, como dirían algunos poetas, por aquellos padres que están ya en otra dimensión, que nos dieron su ejemplo, que nos acompañaron hasta donde fue posible, pero que hoy ya no nos acompañan. Y pues para los padres que tienen a sus padres y los padres que tenemos la suerte de contar con ese rol, pues un gran saludo, un gran abrazo, una felicitación, un mensaje de que continuemos cuidándonos. Seguramente que dentro del grupo de aquí presentes, ayer se tomaron las precauciones y no tuvimos necesidad de asistir a esas corralejas que demagógicamente se presentan a veces desde ámbitos gubernamentales y pues que no le hacen mucho bien al país en estas circunstancias. No quisiera tocar mucho este tema que es elegido, pero de todas formas creo que hay un pensamiento divergente muy amplio en la Universidad Nacional y no podemos quedarnos callados. Lo cierto es que estamos aquí, estamos apoyando la cooperativa, estamos entregando lo mejor de nosotros para que esta cooperativa, que ya va acercándose a los 52 años, tenga otra larga vida y que quienes pasen a reemplazarnos también lleguen con el espíritu de solidaridad, de democracia, de igualdad y demás principios del cooperativismo que nos una y que nos haga sentir una gran familia. Muy feliz Día de todos los padres para mañana y pasemos entonces a la rifa para que pues haya alguien que ría un poco más, que esté un poco más feliz al recibir ese regalo de Nissan. Gracias a todos los organizadores de este evento, el PCR, con quienes estamos en muy estrecha relación ahorita y que esperamos reunir para un poco en términos de lo que fue el origen del mismo PCR y ofrecer el cumplimiento de la misión de la cooperativa en su plenitud, que es, ante todo, ofrecer bienestar a todos los asociados y sus familias. Muchas gracias. Feliz día a todos los padres. Les voy a hacer un poquito de fieros aquí. Ya había un ¡Qué envidia! Y un brindis por todos y todas. Gracias por esta tarde. Mil gracias, profe. Muchas Muchísimas gracias, profe. La profesora Ligia Echeverri le manda un saludo, dice que es una verdadera coincidencia, excelente moderador, un abrazo. Dice, no te conozco, pero me caes bien, profe Carrillo. A la profesora Ligia, también la profesora Sara Lucía Maya le manda un saludo. Creo que estos espacios son maravillosos porque permiten esos encuentros, así sean virtuales, entre colegas, entre amigos, entre conocidos, entre los asociados. Entonces también es muy bonito estos espacios. Vamos entonces con el tema de la rifa. Adriana, ¿nos compartes pantalla? Bueno, recordarles que Erika Cabrera es la persona de Nissan que está asignada al convenio con la cooperativa y que cualquier inquietud o solicitud que los asociados tengan la pueden contactar a ella. Nissan es un aliado, hace parte de ese portafolio de servicios que la cooperativa tiene para ofrecer a sus asociados y por eso, digamos, el día de hoy ha querido hacer presencia, enviar un saludo fraternal a todos los padres. Y Adriana, tú nos cuentas cuáles son las reglas. Bueno, la dinámica primero, está con nosotros el profesor Henry Corredor. Él hace parte de la Junta de Vigilancia de nuestra cooperativa. Entonces vamos a hacer una rifa muy rápida.
En este momento tenemos 76 participantes. La idea es que cada uno en el chat escriba un número y con ese número pues va a ser el ganador. Entonces le pedimos al profesor Henry que por favor en una hoja escriba el número ganador y una vez todos los participantes terminen de escribir el número, entonces nos muestre en su hoja, puede habilitar la cámara, quién es el ganador. Entonces es del 1 al 80 para que escriban sus números, por favor. Profesor Henry, ¿ya tiene listo el número? Acá en pantalla está el regalo que nos da Nissan. Es una linda maleta de viaje, ya cuando se reactive nuevamente todo el tema de la pandemia para que el profesor la pueda utilizar. En Profe cualquier Miriam, viaje que Adriana, sí. es que la profe Miriam escribió que no entendió lo del número. Profe Miriam, es escribir un número del 1 al 80 para participar en la rifa. Lo escriben en el chat y el profesor del comité de vigilancia ahorita da a conocer el número ganador y si hay números coincidentes, pues hacemos un desempate. Ya listo, ya la profe Miriam escribió el número. ¿Alguien más falta? Demos un minutico más, Adriana. Ok, Nos dicen el muy otro año rifemos un carro, Adriana. Ok, el otro año. Pero también donado por Nissan. Ah, sí, profe, donado por Nissan. Si es así, no estaré como testigo de la rifa. Que venga el gerente de Nissan. Para poder participar. Listo, nos confirman por favor si ya todos los participantes escribieron el número. Creería que ya, porque ya tenemos, dicen, nos deben el Día de la Madre, bueno, para el Día de la Madre les mandamos una linda serenata. La profesora Grandas dice que no tiene sonido, debe ser algo del audio de ella, porque en general estamos escuchándonos todos. Bueno, Luz Salazar nos dice que si podemos cambiar. Profesora Luz, si lo va a cambiar, lo tiene que cambiar ya, porque en 5 segundos ya vamos por cerrado el registro de los números. Ok, ya listo. Ya cerramos ¿Listo? entonces el registro de los números. Profesor Henry. Señora, ¿estoy oyendo? Por favor, ¿puede habilitar la cámara para que nos muestre el número que escribió, por favor? Cámara, ¿dónde está la...? No me aparece el icono de la cámara, iniciar video ya. No. A la izquierda. Ya, creo que ya. Ya lo vemos, profe. Ya, Ya, lo estamos viendo. Bueno, ¿ya puedo mostrar el número? Sí, señor. Bueno, entonces felicitaciones al ganador. El número es 4343. No sé si lo ven. Listo, miremos quién es. No veo a nadie que haya Escribió escrito. 43. Nadie. Tampoco estoy revisando. No, nadie lo escribió. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Otro número? Otro número. Señor, Bueno. segunda ronda. Segunda ronda, a ver quién es el ¿Tienen feliz derecho a ganador. cambiar? ¿Tienen derecho a cambiar el número o no? Sí, profe, la idea es que cambien el número. Recuerden que es del 1 al 80 y que comiencen de una vez, por favor, los profesores a escribir el número y profesor Henry también para que nos cambie el número ganador. Listo, entonces esperemos unos minutos mientras los profesores terminan de escribir sus números.
La profesora Edith López, veo que escribió 2 números. Ya lo corrigió. Ok. Listo, yo creo que ya podemos cerrar. Todos los profesores veo que ya escribieron su número nuevamente. Ok, entonces, profesor Henry, por favor, nos muestra nuevamente el número que escribió en su hoja. El número 27. 27. 27. Juan Camilo Caicedo Moya. Javier Rincón. Javier Rincón. Con el 27. Juan Camilo Caicedo, con el 27. Ya van 3 profesores. Yo vi 2, Juan Camilo Caicedo. 2. Sí. Si hay un empate. Bueno, Javier entonces vamos a hacer el desempate entre Juan Camilo y el profesor Javier Rincón. Javier Rincón. Entonces, profesor Henry, nuevamente me regala un número, pero este sí lo vamos a hacer más cortico para hacer el Del 1 al 10. desempate. Propongamos del 1 al 10. Listo, del 1 al 10 para Empate. hacer el desempate, sí, señor. Ok, ya veo entonces que el profesor Javier Rincón, el número 7, y el profesor Juan Camilo Caicedo, el número 4. Ninguno de los dos. Número 9. Entonces hagámoslo de 1 a 5. Lo hacemos de 1 a 5 para salir. A ver si terminamos. Ya escribieron también la nueva ronda, el profesor Juan Camilo, el número 3, y el profesor Javier Rincón, el número 5. Entonces, ganador el profesor Juan Camilo, el número es 3. Felicitaciones. Felicitaciones, profe. Juan Camilo, muchas felicitaciones. Juan Camilo es el hijo del profesor Carlos Caicedo. Pues felicitaciones. Fiel cliente del PCR, consumidor de todos nuestros servicios. Mil gracias, Juan Camilo, por haber participado. Bueno, Muy me alegro bien. mucho. Que lo disfrute. Claro Bueno. que sí. Ya después internamente le tomamos los datos a Juan Camilo y nosotros con NISA le enviamos el obsequio directamente a la casa y con el profesor Darío hacemos un documento. Con el profesor Henry, perdón. Sí, listo, para firmar el acta. Pues muchas gracias, muy interesante la conferencia, muchas gracias por esa información y que tengan buena tarde. Gracias, profesor Henry, por acompañarnos. Gracias a todos los profesores por la asistencia. Seguimos entonces con todas nuestras clases virtuales. Ya Mónica les va a explicar las clases que tenemos para esta semana. Todos están cordialmente invitados. Y recordarles que el lunes tendremos clase de cocina común y corriente a las 4 de la tarde. El tema va a ser emparedados. Más tarde o más tardar mañana hacemos llegar el correo con los ingredientes. Esta clase de cocina la dirige el chef del PCR. El martes a las 10 de la mañana tenemos yoga con la profesora Marta Chape. El miércoles traemos una charla que nos han pedido mucho. Es del tema de ABC, la desinfección de alimentos en el hogar, porque hay muchas noticias, digamos, falsas, otras ciertas, no tan ciertas, sobre cómo debemos desinfectar los alimentos en el hogar en tiempos de pandemia. El jueves venimos con clase de Zumba a las 10 de la mañana y viernes cerramos con clase de Tai Chi a las 3 de la tarde.
Juan Camilo nos escribe que, bueno, debíamos pensar en un bingo virtual. Ya estamos organizando, Juan Camilo hace parte de las actividades. El PCR está diseñando varios de los servicios que antes prestaba, pues ahorita por temas de la virtualidad también estamos desarrollando un nuevo portafolio que vamos a trabajar, donde vamos a incluir el bingo, vamos a incluir algunas actividades de conciertos, vamos a incluir actividades culturales, cursos, ya con más presencialidad, digamos, más frecuencia, perdón, por no poderlos hacer presencialmente, para que pues ustedes puedan seguir activos en todo lo que se pueda hacer desde la casa, desde la comodidad, de evitar los encuentros y pues que nos pueda facilitar que ustedes puedan seguir siendo parte de estas actividades virtuales en tiempos de confinamiento. Entonces, pues mil gracias a todos, desearles para mañana un feliz Día del Padre, muy buena salud y que nos sigan acompañando en todo este tiempo y para lo que se viene en segundo semestre. Mil gracias a todos, feliz tarde. Muchas gracias. Feliz tarde a todos. Gracias, Mónica. Gracias, Adriana. Gracias a todo el equipo. Y gracias a todos los asistentes.